Vamos a continuar con nuestra serie Libres. Esta es la serie que el Señor nos ha dado. Y ya hemos hablado de la mentira, libres del orgullo, libres de la amargura y de la libertad que recibimos para perdonar y ser perdonados. ¿Cómo vas con eso? La semana pasada hablábamos acerca del perdón. ¿Sí? ¿Está tratando el Señor ahí en su vida, en su corazón? Bueno, pídale al Espíritu Santo que le ayude porque necesitamos perdonar para ser perdonados. Todos estos temas, ¿de qué nos hablan? Del corazón, ¿verdad? No es más que eso, del corazón, que es la esencia de cada persona, ¿no? Y cómo es que Dios nos quiere restaurar dándonos libertad en cada una de esas áreas de este corazón que es engañoso. Por eso es importante poder tratar cada una de esas áreas. El pecado siempre trae confusión a nuestras vidas y no nos deja ver nuestro error. Cuando estamos en pecado y no queremos ceder, no vamos a poder ver el error en nuestras vidas. Por eso debemos confesar delante del Señor nuestros pecados, ¿verdad? Hágalo delante del Señor. Esos pecados ocultos que hay en el corazón, confiéselos delante del Señor y créanme que va a recibir libertad en su vida. Es un paso importante el confesar tus pecados. E incluso pídele al Señor, a través de su Espíritu Santo, que te muestre aquellos pecados que están escondidos. Porque yo les decía que el pecado es mentiroso, ¿no? El pecado te confunde, te hace creer incluso que lo que estás haciendo se justifica. Por eso pídele al Espíritu Santo que te lleve, ¿verdad?, en esa relación con Él y te convenza y te muestre y te revele incluso aquellos pecados que puedan estar escondidos en el corazón y que están ofendiendo gravemente el corazón de Dios. David escribe un salmo, vamos a leerlo, Salmo 19, versículo 12, y dice así el salmista: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Hace esta pregunta. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Y luego le dice al Señor: límpiame de estas faltas ocultas. Límpiame. Versículo 13. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente y no permitas que estos pecados me controlen. Le dice, reconoce, fíjate. Ahora, ¿quién es el que está escribiendo esto? David, ¿verdad? Un hombre que tenía un lugar jerárquico y fíjate con la humildad que ahora está orando, luego de haber pasado un trato importante en su vida. Entonces, dice, estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Entonces, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo de convencernos. Y si el Señor te convence de tu pecado, aunque sea un pecado que esté ahí medio disimulado, lo que debemos hacer es, como cantábamos recién, me rindo ante ti, Señor. Confieso que soy pecador. Señor, ayúdame. Y ahí comienzas ese primer paso. Hoy vamos a seguir hablando de esta libertad que Dios nos quiere dar. Y vamos a tratar un tema importante. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice así. Romanos capítulo 12, versículo 9. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué dice el Señor a través de Pablo? El consejo es: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Leámoslo eso. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. ¿De qué cree que vamos a hablar hoy día? ¿De Romanos? No, de la venganza, ¿verdad? Libres de la venganza. Ese es el título para nuestra enseñanza de hoy. Vamos a hablar entonces de la venganza y cómo Dios nos hace libre de este sentimiento que no glorifica a Dios y que solo trae
problemas a nuestra vida espiritual y por supuesto social. ¿Ha tenido ganas alguna vez de vengarse de algo? Sí, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no? Recuerde, primero la sinceridad. Aquí no nos vamos a hacer los santos, ¿verdad? ¿Ha tenido alguna vez ganas de vengarse por algo que a usted le hicieron? Con su jefe, ¿verdad? Que lo trató mal, con el vecino, con su esposa, con su esposo, con alguien, ¿no? Probablemente, ahí está en el corazón. Bueno, vamos a hablar acerca de esto. Venganza. Lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos. ¿Se entiende, no? O sea, te da gusto cuando el que te hizo daño recibe de alguna manera un castigo, ¿verdad? Y ahí en tu boca escuchas la noticia de lo que pasó y, como la Mona Lisa, ¿verdad? Una pequeña sonrisa en tu boca. La venganza ha logrado llenar tu corazón. No sé cómo conjugar este verbo, satisfacer. ¿Te satisfijo? ¿Satisfizo? Ok. Mi esposa siempre me lo dice, pero hoy día no me acordaba. Y queda satisfecho, ¿verdad? En el corazón. Fíjate la venganza, cómo engaña tu vida. Porque sientes paz, pero no la del Señor. Recuerden que el Señor dijo que hay una paz que el mundo te puede dar, que Satanás te puede dar. Pero hay otra paz que viene de parte del Señor. Entonces, cuando vienen esas noticias de tus enemigos y sientes en el corazón así como paz, ¿no es una paz de quién? Del Señor. Interesante eso, ¿no? El pecado nos engaña en todas las áreas. Por eso debemos pedirle, Señor, ayúdame a discernir en mi propia vida. ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra venganza? Revancha, desquite, represalia, un ajuste de cuenta, escarmiento. Esos son los sinónimos, ¿no?, de la palabra venganza. ¿Sabe cuál es el antónimo? ¿Sabe lo que es un antónimo, no? ¿Se acuerdan en el colegio? Lo contrario, ¿verdad? El antónimo de la palabra venganza es perdón. El tema que vimos la semana pasada. A la luz de la palabra de Dios, la venganza es algo que debe estar completamente excluido como posibilidad alguna en el corazón del creyente. ¿Está de acuerdo con eso, no? Nos va a costar, ¿verdad? Sobre todo si está viviendo una situación difícil, pero yo le digo, a la luz de la palabra de Dios, este sentimiento de la venganza no debe estar, no hay ninguna justificación de parte del Señor para que nosotros tomemos esa venganza ni en el corazón, ni en los deseos, ni mucho menos en la acción. Los cristianos debemos renunciar a toda clase de oportunidad de vengarnos. ¿Está dispuesto, no? Bueno, dejemos que el Señor hable a nuestras vidas. La venganza entra a tu corazón justificando a través de la mentira su actuar, ¿verdad? Y te convence. Y te va llevando poco a poco, te da una idea, ¿verdad? Y tú comienzas, cuando tú escuchas la voz de Satanás o de tu propia maldad, que la Biblia se llama concupiscencia, comienzas poco a poco a deslizarte, ¿verdad? Y ya no te das cuenta cuando estás metido en medio de ese pecado, ¿no? Y lo que pasó de ser una tentación ahora es un pecado en nuestra vida. La venganza nos convence que a través de devolver el daño que nos hicieron, seremos restaurados. Incluso algunos le aconsejan a otros, ¿no? Dale nomás, hazle tú, ¿verdad? Véngate. Y eso va a traer restauración a tu vida. Recuerden, esa es la paz que el mundo te puede ofrecer. Entonces, de alguna forma te da tranquilidad al corazón vengativo recuperar el control de las situaciones, ¿verdad? Si te humillaron,
ahora tú eres el humillador y estás más arriba de tu adversario, ¿verdad? Y te sientes ya que se hizo una justicia. Pero eso traerá solamente un aparente alivio a tu vida. Una persona que disfruta de la venganza es quien no tiene a Cristo en su corazón, o falta aún un trato de Dios importante en la vida de esa persona, ¿verdad? Porque, bueno, el creyente nuevo necesita un trato, ¿no? Entendemos también aquello. Pero si te regocijas y te alegras, como la villana de las películas, no, de las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Te regocijas en la destrucción de otros, hay un problema grave en tu corazón. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. La venganza es una respuesta natural al pecado. ¿Sí? O sea, cuando pecamos, por ejemplo, con ira, la respuesta natural es: las vas a pagar, ¿verdad? No te deseo mal. Pero había hasta un personaje, ¿verdad?, que hacía en los años 90, ¿verdad?, que hacía esta parodia de vengarse, no me recuerdo cómo se llamaba. Pero siempre está ese impulso, ¿verdad? Cuando llenamos el corazón de ira, la venganza inmediatamente está ofreciendo, ¿verdad?, una cantidad de situaciones para que podamos de alguna manera sentir paz en el corazón. Entonces, cuando viene el pecado, la ira, la envidia, la amargura, el orgullo, etcétera, la venganza está ahí, ¿verdad?, lista para que puedas acceder a ella. Recuerda, es algo que tú decides, ¿eh? No es un espíritu que se te mete y, no sé qué me está pasando, ¿verdad?, me siento vengativo. No, hermanos. Cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. Todo lo que hacemos somos responsables. Una vez que tú lo dices, ya eres responsable. A veces la gente, y hay una confusión, ¿verdad?, en algunas doctrinas de decir que son espíritus, ¿verdad?, de que se te meten y después terminan orando, ¿verdad?, por una persona mentirosa, diciéndole: espíritu de mentira, suelta a la pobre hermana o al pobre hermano, y resulta que era el hermano y su corazón el mentiroso. ¿Verdad que sí? Entonces debemos nosotros como creyentes, primero que todo, reconocer nuestra responsabilidad en el pecado. Ese es el paso número 1. Dejemos de culpar al diablo. Sin duda que anda como un león rugiente queriendo destruir y a quien devorar, pero hay una noticia ahí, porque la mayoría de las cosas malas que hacemos delante de Dios nacen en nuestro corazón. La concupiscencia, la maldad que hay ahí en el corazón. Así que dejemos de echarle la culpa a Satanás. Entonces, ¿has vivido un acto de injusticia en tu vida? Era la pregunta que hacía yo al principio. Si tu respuesta es sí, es muy probable que también fuiste tentado a ceder a esa oportunidad de venganza. La venganza solo trae destrucción. Eso, si quiere, mande a hacer un cuadro, ¿verdad?, y lo pone ahí en su casa. La venganza solo trae destrucción. ¿A quién? Al que se venga y también a su familia, porque afectamos a nuestra familia con nuestras malas decisiones, ¿verdad que sí? Vamos bien, porque estamos sinceros, ¿eh? Eso me gusta. La iglesia es un lugar donde debemos ser sinceros, ¿sabes? No, aquí no vamos a leernos, como dicen ahí, las manos, las cartas, la suerte entre gitanos. Yo soy como el chapulín de malo con los dichos. Pero acá debemos ser sinceros, hermanos. La iglesia es un lugar de restauración y la restauración parte por ser sinceros. Así que seamos sinceros, ¿verdad? No se avergüence. Si usted necesita ayuda y hoy día al final de este mensaje usted dice: hermanos, pastor, oren por mí porque tengo un corazón vengativo constantemente, la iglesia lo que va a hacer es orar por ti, ¿verdad?, para ayudarte y levantarte. Somos una familia en Cristo. En estos días escuché un reportaje de la cárcel de seguridad que hay allá en El Salvador. ¿Ha escuchado eso, no? Que una de alta seguridad, ¿verdad? Y más allá de que si es o no un buen sistema, quiero reflexionar en una entrevista que le hicieron a uno de los que ahí están detenidos, ¿no?
Se trata de un joven que llevaba algunos meses ahí. Casi todos tenían una cara, todos tatuados, ¿verdad? Y ahí están los peores de la sociedad. Decía el señor que está a cargo de eso, que por lo menos han asesinado entre 20 a 30 personas cada uno. O sea, no es que esa sea la cárcel para todos, ¿no? Es gente que es muy mala. Ahora, ¿saben lo que me llamó mucho la atención en esta entrevista de este joven? Que le preguntaron, le dice el periodista, ¿cómo fue que tú llegaste a este lugar que nadie quiere estar ahí, ¿no? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Él dijo, lo que pasa es que hace mucho tiempo yo vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Era delincuente allá, y estando allá alguien le hizo algo a mi madre, ¿verdad? Y tenía tatuajes así como de su madre, qué sé yo. Y dijo, alguien le hizo algo a mi madre, y cuando yo me enteré me dio mucha impotencia, y vine para acá y busqué ayuda con otras pandillas, ¿verdad? Porque sabía quién fue, y me vengué. Y lo que hizo fue, obviamente, asesinar a otras personas, ¿no? De los que le hicieron el daño a su madre. Ahora, fíjense cómo la venganza a él le trajo un sinfín de consecuencias. Leía o escuchaba que esa cárcel entras y no sales más, y nunca más tienes contacto con las personas, o sea, tu familia. Tu familia no sabe que tú estás ahí. Y lo peor de todo es que no tienes ni un tipo de contacto con ellos. Y esa es la razón, decían, por la cual esos reclusos se mostraban en los videos cuando iban a hacer reportaje. Ve que se paran todos ahí las rejas, ¿verdad? Y se muestran su cara, porque esa es la única manera de que ellos pueden decirle a sus familias que están afuera, que nunca más van a volver a ver, que están vivos. Qué tremendo, ¿no? Yo decía, wow, yo pensé que tenían visita, nada. La venganza lo llevó a eso. El pecado, por supuesto, ¿no? La venganza solo trae destrucción a tu vida. Nunca traerá algo bueno a tu vida, jamás. Puede traer paz, pero ya sabes, una aparente paz. Hay un dicho muy popular que creo que usted lo va a conocer, ¿no? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Todos lo escuchamos, eso era en el Chavo, ¿no? El Chapulín. Bueno, ya lo dice el viejo y conocido refrán. Pero qué tremendo, ¿no? Ahí se nos está diciendo, ¿verdad? Nunca es buena. Puede destruir la vida de una persona. Porque la venganza va creciendo, ¿no? Y quieres más, y quieres más, y quieres más. Me tocó hace un tiempo ir a orar por una persona, una familia de allá, de un sector muy peligroso acá, dentro de este sector. Y bueno, oramos, qué sé yo, y a la semana siguiente entró un grupo de personas que estaban haciendo un ajuste de cuentas y asesinaron, ¿verdad?, acribillado a un abuelito que vivía en ese lugar, en un sillón donde estuvimos ahí hablándoles. Qué tremendo, ¿no? Ajustes de cuenta, venganza. Y la gente ya dice, estamos hartos, porque la venganza nunca trae algo bueno, jamás. En la Biblia encontramos el primer relato de un hombre que quiso vengarse. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 23. Y créanme que no fue Caín, ¿verdad? Génesis 4:23 dice, cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila. Ya los significados de estas dos mujeres nos dicen que la cosa iba mal ahí, ¿no? Dice, y esto es un canto, ¿ah? Esto se conoce, está escrito ahí de una manera, donde está entre comillas, está escrito en una forma como si fuese un canto, ¿verdad? De hecho es un canto de venganza, ¿verdad?, que está haciendo este hombre. Y así comienza su canto, su salmo, entre comillas, ¿no?
Dice, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Y sigue el canto. Era el hit, ¿no? De aquel momento. Ese era el canto de Lamec. ¿Le gustó el canto, no? No, ¿verdad? Ok. Lamec era un descendiente de Caín. Hay que ver la genealogía. Lamec representa de alguna forma la corrupción y la degeneración moral de toda la línea de Caín, que fue un hombre que asesinó a su propio hermano. Y está completamente opuesta a la línea de Set, que se menciona ahí en Génesis capítulo 5, que en el caso de Set, que es otro personaje, vienen las generaciones de donde está Enoc, que caminó con Dios, Noé, usted recuerda, ¿no? Y este poema de venganza ilustra cómo el pecado, introducido por Caín, se comienza a intensificar de generación en generación. Más que una maldición generacional, es lo que se sembró en el corazón de las personas, ¿verdad? O sea, padres vengativos van a formar hijos vengativos, ¿verdad? Y luego esos hijos dirán, mis padres, y luego sus hijos dirán, mis abuelos, yo soy así porque mi abuelo era vengativo, ¿verdad? Mi mamá también, mi papá también, y yo también, ¿verdad? Y luego le echas la culpa a la genética, ¿verdad? Más que es la culpa del ADN, pero cuidado. Entonces, Caín trae una raíz de amargura desde su tiempo, de verdad, desde sus antepasados. Y Lamec recuerda lo sucedido con Caín y con Abel, lo menciona en su canto, y pone incluso en su poema una justificación que encontramos ahí en Génesis, en su mal actuar. Se justifica citando Génesis capítulo 4, versículo 13. Dice, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Esto es después de que mata a su hermano Abel. Y luego dice, cualquiera que me encuentre me matará, dice Abel, porque lo que había cometido era realmente una atrocidad. Y dice, el Señor respondió a este pataleo de Caín. Y le dice, no te matarán, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Fíjense. Y de acá se toma Lamec, ¿verdad? Para ponerlo ahí un poquito más inflado en su canto, ¿verdad? Entonces, Lamec de alguna manera hizo suya la venganza del Señor. ¿Y saben qué? Esto es un grave error. Quiero que me acompañe en los siguientes pasajes. Vamos a tenerlos ahí proyectados. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. A ver si le gusta este pasaje. Estas son palabras del Señor, ¿no? Dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Entonces, el que tiene un corazón vengativo, ¿cómo lo lee? Me gusta el Antiguo Testamento, Señor. Me está empezando a gustar. Tuya es la venganza. Gloria a Dios. Incluso comienzas ahí a llenar el corazón, ¿eh? Vamos a otro texto. Hay muchos, ¿no? Salmo 94:1. Dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Qué le parece? Algunos a la vuelta diciendo, sí, Señor. Qué palabra para mí, muéstrate, Señor. Aplasta a mis enemigos, ¿verdad? Había un canto que es un canto bíblico, ¿no? Pero que tiene un contexto que hay que entender. Y cantábamos, ¿no? Y decía, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, ¿verdad? Los atravesé.
bajo los pies del Señor cayeron. No se levantaron más. Aleluya. Después decían, ¿no? No sé si conocieron ese canto. Es antiguo, de los años 20. Y la gente, yo lo tocaba, ¿no? En re menor. Y la gente esperaba ese momento, ¿no? Para cantarlo. Yo ni entendía, con suerte entendía las notas, ¿no? Pero uno cantaba a veces por cantar. Y claro, tiene un contexto bíblico, pero si lo cantas sin entender el contexto, ¿verdad?, que existía cuando se dieron esas situaciones en el Antiguo Testamento, entonces lo traes a tu vida actual y terminas pensando: perseguí a mi vecina, la destruí, la atravesé, la pisoteé, ¿verdad? ¿Y cómo te imaginas eso? Aleluya, hey, ¿verdad? Y todos ahí llenos de sangre en la iglesia con sus enemigos. Qué tremendo, ¿no? Pero sucede. Por eso cuando cantamos algo debes entender el contexto para que no termines pensando algo que Dios no quiso decir. Nahum, capítulo 1, versículo 2, dice: Jehová Dios celoso y vengador. Así eres tú. Cantan ustedes, ¿no? La gente, el vengativo. Ese es mi Señor, un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Verdad? Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Insisto, dejen de leer pasajes así como aislados, porque les va a traer problemas en su formación doctrinal. Hay que leer toda la historia para poder comprender a qué realmente se refiere todo aquello. Mía es la venganza. ¿Han escuchado eso, no? Quizás esto lo hemos dicho. ¿Ok? Sí. Te perdono. Extiendo perdón. Había una palabra ahí hace tiempo, ¿no? Lo dejo en las manos de nuestro Señor. Porque suya es la venganza. Porque la Biblia lo dice. Yo me lo sé, lo tengo subrayado. Es palabra de Dios. Pero cuando los textos hablan de que suya es la venganza, debemos cuidar el corazón de no cometer el grave error que cometió Lamec, por ejemplo. Este que hizo hasta un canto, ¿no? Y que de alguna forma justificas ese acto vengativo como si fuera que Dios te está autorizando, ¿verdad?, para sentir aquello. Pero pastor, si la Biblia lo dice tan claramente, pastor. Cuando Dios dice que suya es la venganza, no nos está diciendo que Él va a castigar a nuestros enemigos y que los va a destruir por nosotros. Pero pastor, si eso dice. No está diciendo eso el Señor. Piensa en tus enemigos. Bueno, cuando el Señor te dice: deja eso tranquilo, mía es la venganza, ¿verdad? El Señor no está diciendo: tranquilo, como el papá que sale a defender ahí, o doña Florinda que sale a defender a Kiko, ¿no? No está diciendo Dios que Él ahora, siéntate que yo voy a destruir a tus enemigos. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien que te hizo mal y fue así malo contigo, siendo tú un creyente, y a esa persona no le pasó nada? Incluso le fue bien. Y pasaba ahí con su auto nuevo, ¿verdad? Después otro más grande. Y tú ahí: pero Señor, ¿verdad? Si tuya es la venganza, yo soy tu hijo. Tu palabra lo dice. ¿Les ha sucedido alguna vez que alguien que les hizo mal, ustedes ven que es prosperado en distintas áreas, ¿verdad? Hasta su matrimonio se mejora, ¿verdad? Y todo bien. Cuando el Señor nos dice que suya es la venganza, nos está diciendo lo siguiente. Yo lo parafraseé y puse esto acá. Sé que han sido injustos con ustedes, dice el Señor, y tienes razón para estar molesto, pero ahora renuncien a pretender vengarse con sus propias manos y pretender disfrutar de la desgracia de sus enemigos. Si hay que aplicar un castigo, eso lo haré yo, no ustedes. Y será mi trato personal con esas personas. Ustedes no se metan
porque no están preparados, porque mía es la venganza, no de ustedes. O sea, el Señor te está diciendo, no te metas en eso. Sigue tu vida nada más. No te metas en eso. Ni siquiera te regocijes en la posibilidad. Eso habla del corazón, ¿no? Debemos ser compasivos. ¿Entendemos esto, no? Ok. Mía es la venganza, sí, Señor. Ayúdame. Yo no quiero estar ahí metido, Señor. Ten misericordia. Ese es el corazón correcto. Qué difícil, ¿no? ¿Está difícil o no? Seamos sinceros. Muchos van por la vida maldiciendo a otros, diciéndole que la venganza es del Señor, ¿verdad? Gente muy cristiana que dice, ok, sí, la venganza es del Señor, como si fuese casi una maldición para aquellas personas. No te metas ahí. Sal de ese lugar. Otros van diciendo a sus enemigos que van a dejar tal situación en las manos del Señor, pero no en el sentido de renunciar a la venganza, sino de confiar que Dios va a hacerles un daño, ¿verdad? Y los tratan de atemorizar con este tipo de dichos, ¿verdad? Y eso está mal. No debe ser así. Yo no sé cómo, yo no tengo la capacidad de meterme en tu corazón, ¿verdad? Probablemente incluso la gente que está a tu lado, que te conoce, incluso desconozca cómo es tu corazón, pero sí el Señor, ¿verdad? Y Dios quiere tratar con nosotros en relación a este tema que es la venganza, que nunca jamás será algo bueno para la vida del creyente. Entonces, ahora que ya hemos entendido lo que significa mía es la venganza, dice el Señor, leamos nuestro texto base. ¿Se recuerdan cuál era el texto? Era Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, si alguien te hace mal, no le hagas tú lo mismo. De hecho, es parte de una ley de la palabra de Dios. No hacer a otros lo que tú no quieres que te hagan. ¿Te gustaría saber que otros están orando para que Dios se vengue contigo, verdad? Por lo que tú mal hiciste a otros. ¿Le han hecho mal a otros alguna vez? ¿O son unas blancas palomas ustedes? Díganme, porque si no les voy a predicar a otras personas. ¿Le han hecho mal a otros? ¿Sí? Y han merecido la venganza del Señor, ¿no? Probablemente, ¿verdad? De hecho, estamos aquí solamente porque la misericordia del Señor no nos ha tirado un rayo, ¿verdad? Porque como somos, bueno, no paguéis a nadie, acá no dice a algunos sino, dice a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, no le hagas tú lo mismo. No tienes ese derecho. En la antigüedad se le llamaba el ojo por ojo, ¿verdad? Era común, ¿verdad? Si alguien te pega, tú le pegas. ¿Han visto la reacción de los niños? Y se quedan tranquilos, ¿verdad? Hasta que le pegan al otro, ¿verdad? Y ahí se quedan tranquilos. Hay como una ley, ¿verdad? Ahí interior que no proviene de Dios, que está esa cosa de tener la justicia por sus propias manos. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad, imperativo, termina en D, eso es una acción, ¿verdad?, que Dios está ordenando. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí están tus enemigos también. Acá está hablando de buenos y malos hombres o mujeres. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18 dice, si es posible, ¿qué significa si es posible? O sea, si hay cosas que son posibles y otras que son imposibles, ¿no? Ok, entonces acá dice, si está la oportunidad, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque también hay cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Pero si depende de ti, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad, nuevamente un imperativo, una orden de parte de Dios, estad en paz con todos los hombres. No significa que usted sea amigo de todo el mundo, pero usted debe estar en paz. ¿Qué paz será esta? ¿La paz que Dios da o la paz que el mundo te da?
¿no? La que Dios te da, ¿verdad? Ok. Estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Fíjense que ahí quien nos está diciendo que no existe ninguna posibilidad para un cristiano de vengarse por ustedes mismos. No os venguéis vosotros mismos. Y le dice Pablo, ¿no? Con palabras de amor, le dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se recuerda lo que significaba eso, no? No te metas en eso, ¿verdad? Listo. Así que si tu enemigo, fíjate el contraste que ahora hace Pablo, ¿no? Este lo leemos a veces, este pasaje, lo leemos como para actos más caritativos, ¿no? De preocupación a otros. Pero fíjate el contexto que tiene, la venganza. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Una rica comida, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ah, mira, y ahí comienzas a... un vasito de agua, por favor, ¿verdad? ¿Quiere comer más? ¿Verdad? Ok. No seas vencido de lo malo. O sea, cuando te vengas es porque has sido vencido de lo malo, ¿verdad? Sino vence con bien el mal. Hay un proverbio que siempre recuerdo y yo uso, ¿no? La respuesta blanda aplaca la ira. La respuesta blanda aplaca la ira. Cuando alguien de manera injusta, ¿verdad?, te grite, te trate mal, ¿verdad?, ¿qué debes hacer? No para provocarlo. Por supuesto, como diga usted. No, eso es ser irónico. Cuidado los hermanos ahí, ¿no? Porque a veces mejor que no. ¿Sabe qué? A veces mejor. Calladito se ve más bonito, dice el Salmo 182. Entonces, debemos cuidar el corazón, ¿verdad? Vence con bien el mal. Si alguien te hace mal, tú retribúyele, limpia tu corazón primero para que puedas retribuir con bien. ¿Ok? La venganza de Dios o castigo de Dios sobre el hombre de maldad tiene su esencia en su santidad. O sea, Dios es santo, entonces eso de alguna forma lo capacita para aplicar correctamente, entre comillas, esta venganza, ¿no? También lo hace Dios en su amor y en su finalidad también de salvar a aquel hombre pecador, porque Dios puede dar una prueba difícil a una persona con la finalidad de levantarlo y restaurarlo, no para que tú te regocijes. No sientas que tú eres el niño mimado de Dios y que Dios está haciendo cosas por tratar de, ¿cómo se puede decir? De que estés contento con ese tipo de pensamientos. Cuidado, porque esto está destruyendo a las personas. Y puede ser que después de la venganza de tus enemigos tu marraqueta sea más crujiente, pero no va a ser un pan dado por Dios, ¿verdad? Vas a tener aquello que el mundo puede ofrecerte, pero no es lo de Dios. Si estás tramando hoy día vengarte de alguien que te hizo daño, el Señor te dice, no, tranquilo, ¿verdad? Mía es la venganza, tú sal de ahí, no te metas ahí, ¿verdad? Simplemente pon tu mirada al Señor y limpia tu corazón, límpialo, ¿verdad? Cada día debemos limpiar nuestro corazón. Entonces Dios está plenamente capacitado y tiene autoridad espiritual para corregir la vida del pecador, como lo hace cada día con nosotros. ¿Verdad que sí? Claro. Por tanto, en medio de una injusticia humana, los creyentes nunca debemos anhelar el castigo de Dios sobre esas personas.
ninguno. Sea de tu agrado o no, ninguna persona. Esa persona puede ser tú mismo para otros a quienes tú has dañado. Cuidado. Si recuerdas el antónimo de venganza, ¿cuál era? ¿El antónimo? Perdón. Entonces es solamente una palabra. Es el antídoto para la venganza es perdonar, ¿verdad? Esto significa olvidar. No te vas a olvidar de la situación, pero si tú limpias tu corazón, cuando venga ese recuerdo, ya listo, ¿verdad? Lo dejé delante de Dios. No lo vas a poder olvidar porque está ahí, ¿no? Pero ya puedes hablar sin amargura en tu vida. Entonces, esto significa olvidar, significa restaurarte delante del Señor, sanar tu corazón. Si no, vas a estar constantemente cayendo en este plan de Satanás de destruir tu vida. Si alguien te ha hecho mal, debes perdonar. Debes renunciar a la posibilidad de venganza. El perdonar es una invitación, ¿no? Cuando tú perdonas, renuncias, como lo hablábamos la semana pasada, a esa posibilidad de, o esa oportunidad, incluso podría ser a ese derecho de vengarte. Renuncias de aquello. En muchos casos, la persona que fue dañada con alguien, eh, esa persona termina tan amargada que a contar de ahí, dedica su vida para estar atento o atenta, ¿verdad? Queda amarrado a esa persona, ¿no? Para seguirlo, ¿verdad? Y todos los días está revisando ahí sus estados de Facebook, si no lo conoce, para ver si le pasó alguna desgracia, ¿verdad? Y vive día y día por saber si por fin llegó la venganza del Señor sobre la vida. Y si le va bien, ¿qué pasa en el corazón? Nuevamente comienzas a amargarte, ¿no? Y algunos hasta la agarran con Dios. Entonces esa persona termina siendo más dañada, ¿no? Una y otra vez porque no trató su pecado con sinceridad. Cuando esos sentimientos están ahí, es porque necesitas ser tratado delante del Señor, necesitas ser quebrantado, necesitas humillarte delante del Señor y reconocer que eso no está bien en tu corazón. En la Biblia encontramos historias de hombres que decidieron dar rienda suelta a su engaño en el corazón, ¿no? Recuerden que el corazón es engañoso. Entonces, hombres que tuvieron su corazón lleno de venganza siempre terminaron mal. Nunca alguien que vive la venganza termina bien, créanme. Tus enemigos pueden prosperar, pero no importa. Pero el que pide venganza nunca es feliz. Nunca tiene paz en su corazón. Siempre va a estar ahí girando en torno a ese sentimiento que lo tiene atado. Probablemente si te sientes una persona infeliz, ¿sabes lo que es infeliz? Que no tiene felicidad. Si te sientes una persona que siempre tiene amargura en su corazón, es probable que no has renunciado a ese derecho, entre comillas, de venganza. Suéltalo, ¿verdad? Delante del Señor y limpia tu corazón. Entonces tenemos este contraste de hombres que terminaron muy mal en la Biblia por tener un corazón vengativo, pero también tenemos historias de hombres y mujeres que renunciaron a ese sentimiento de venganza y Dios hizo en ellos maravillas. Vamos a leer la historia de un hombre. Génesis capítulo 37, versículo 3. Génesis capítulo 37, versículo 3 y 4. ¿Saben de quién es esta historia? Esta es la historia de José. ¿Se recuerdan José, no? Este José es el hermano que pudo vengarse, pero perdonó. Qué tremendo, ¿no? Yo ya vi esa comedia, pastor. Ok, ahora la vamos a leer en la Biblia. Génesis 37, vamos a leer. Yo voy leyendo, no voy a leer toda la historia porque es muy larga. Pero vamos a tratar de ir resumiendo para que veamos, ¿verdad?, cómo este hombre que decidió perdonar y no tomar la venganza para sí, Dios estuvo con él hasta el último día de su vida.
Dice, y amaba a Israel a José. ¿Quién era Israel? Su padre, ¿no? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Quiénes? Los hermanos a José. Pregunta, ¿hizo algo José? ¿Hizo algo Abel? No, ¿verdad? ¿El problema dónde estaba? En el corazón de los que miraban, ¿verdad? Entonces, tú debes aprender a tratar cómo otros prosperan y tú no. Te tengo una noticia. Muchos de los que te rodean van a prosperar muchísimo más que tú. En sus familias, en cosas materiales, en lo que puedan estudiar, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? En sus plantas, su jardín va a ser más bonito que el tuyo. Pero tú debes aprender a tratar eso en tu corazón. En serio. Porque los hermanos de José, por no aprender correctamente a tratar lo que sucedía ahí con José, que no tenía culpa, con su papá, se metieron en un tremendo problema. Entonces dice, versículo 4, y viendo sus hermanos que el padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿verdad? José, de alguna forma, era el hijo favorito de Israel o de Jacob. Y su padre le hizo esta hermosa túnica que era de colores, entonces brillaba a la luz del sol, ¿verdad? Y ese brillo parece que a sus hermanos era como que le echaran pimienta, ¿no? Porque todo le recordaba la amargura que había en su corazón. Y esto hizo entonces que sus 11 hermanos sintieran un fuego de celo ahí en el pecho, ¿verdad? Y ni siquiera podían hablarle sin enojarse. Vamos a leer el 23, versículo 23, 24, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. No crea de una manera, permiso José, bruscamente, ¿no? La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo llevaron, lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. No había en ella agua. Tal vez para ellos hubiese sido mejor que tuviese agua, ¿no? Pero no había agua en este depósito. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que un día cuando José va a ver a sus hermanos al campo, le sucede algo terrible, ¿no? Lo agarraron acá, dice el relato, con violencia, lo arrancaron esta túnica y lo tiraron a este foso, ¿verdad? Profundo, que estaba ahí, un lugar tal vez terrorífico, ¿no? Ahora, acá hay un golpe para las emociones de José. ¿Quién eran los que le estaban haciendo esto? El golpe fue seco, fue brutal. Las manos que alguna vez jugaron con José en los campos de Siquem, ahí era el lugar, ahora lo arrojaban a la oscuridad de esta gran fosa o cisterna. Imagínate. ¿Recuerdas a tus hermanos? Cuando jugabas con ellos, ¿sí? Bueno, también nos pegábamos, pero lo recuerdas, ¿no? Pero mira esto, no era una pelea de hermanos, esto tenía un objetivo, ¿no? Entonces ponte en el lugar de las emociones que José estaba experimentando, ¿verdad? De que su propia familia, que tal vez no tenían problemas, más hasta que su papá comenzó a tener estos comportamientos, y sentirse que con sus propias manos lo estaban intentando aniquilar. Entonces desde abajo José podía escuchar las voces arriba, ¿verdad? De sus hermanos, discutiendo fríamente su destino mientras comían. Entonces decían a lo mejor entre ellos, ¿por qué matarlo? ¿Para qué matarlo y cubrir su sangre? Vendámoslo, ¿verdad? No sé qué era peor. Eso lo dijo Judá. Y la traición fue rápida, ¿verdad? Lo vendieron. ¿Cuánto dinero? 20 monedas de plata. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban, los madianitas mercaderes
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces lo venden como un esclavo, ¿verdad? A estos mercaderes que iban a Egipto por 20 monedas. Perdieron a su hermano, le mintieron a su padre diciendo ¿qué le dijeron? Una fiera se lo comió. Vamos al 37, del 31 al 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Mira la venganza, todo lo que los llevó a maquinar, ¿no? Ahora para engañar a su padre amado. Y entonces la túnica de colores, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él, el papá, la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, su padre decía. Nuevamente volvamos al corazón de José en medio de toda esta situación. Mientras José viajaba encadenado hacia Egipto, los hermanos de él hacen esto, ¿no? De manchar esa túnica. Y acá vemos el grito desgarrador de su papá, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú como padre de saber que tu hijo ha sufrido esta desgracia, ¿verdad? Y tal vez abrazó a sus hijos, lloraron, ¿verdad? Y todos ahí como con un corazón vengativo, tal vez convencidos hasta de su propia mentira, ¿no? José no los escuchó físicamente, no pudo ver este relato, ¿verdad?, de lo que ellos hicieron con su padre, pero esa traición doble contra él y contra ese anciano padre, de alguna manera se grabó en el corazón, ¿no? Y cada paso que José daba en ese camello, ¿verdad?, hacia el destino donde él había sido vendido, le recordaba: mis hermanos me vendieron. Sabía José que iban a mentir a su padre. Soy solo una mercancía. Y avanzaba. Probablemente la invitación de la venganza estaba ahí, ¿no? Ahí. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo estoy saltando algunos detalles, pero usted luego ya lee la historia completa. Fíjate cómo esto tan terrible, de alguna forma, como Dios estaba con José, vemos el plan, ¿no? La casa de Potifar era, ¿cómo creen ustedes? ¿Una casa humilde? No. Lujosa. De alguna manera algo así como una prisión, pero dorada, ¿no? Y José es llamado acá, tiene un nombre, ¿no? Un nombre egipcio que le da al faraón, que significa Dios habla y vive. Fíjense el nombre que le dan ahí, ¿no? Y trabajaba José diligentemente en la casa de su amo. Y seguramente el trato de Dios ahí con sus emociones. Pero el recuerdo de los rostros de sus hermanos en el pozo ahí estaba dando vuelta cada día. Recuerden que ese fue el último día que él les vio. Por las noches, mientras revisaba los almacenes de Potifar, se preguntaba: ¿dónde están ellos ahora? ¿Se recordarán de mí? Y de alguna manera le está ahí su conciencia trayendo esos pensamientos. En el capítulo 39, versículo 20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fíjense cómo la injusticia se va repitiendo, ¿no? Recuerden que hubo una situación ahí con su esposa. Ahí viene esto de que debemos huir del pecado, y José lo sabía, ¿no? La esposa de Potifar estaba airada por su rechazo, porque no cayó en su seducción, ¿verdad? Y lo acusa falsamente, ¿verdad? Y de la cisterna pasa ahora a esta cárcel, ¿verdad? Siempre en un hoyo. Fíjense el corazón, ¿verdad? Tenía como derecho, ¿no?, a llenarse de amargura y de vengarse.
Pareciera, ¿no? No, José sí que sí. En su celda, José pudo haber endurecido su corazón, diciendo: primero mis hermanos, ahora esta mujer, todos me traicionan. Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Tuya es la venganza, a justicia. Pudo haber dicho eso, ¿no? Pero no lo hizo. Porque algo diferente había en él. Mientras comenzó ahí en ese lugar a interpretar los sueños del copero, del panadero, ¿se recuerda la historia, no? Comenzó a aprender a escuchar la voz de Dios en medio de toda la injusticia. Porque Dios le había dado un don espiritual para interpretar los sueños, ¿verdad? En medio de toda la injusticia que estaba viviendo. Qué tremendo, ¿no? A veces la injusticia solamente nos nubla y no nos deja ver el trato de Dios. Pero José, en medio de la injusticia, aprende a escuchar con mucha claridad la voz de Dios. Génesis capítulo 40, versículo 14, 16 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que estaba en la cárcel, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que me dé la respuesta propicia a Faraón. Vemos el corazón de Faraón, de José, ¿no? Él podía haber dicho: sí, mira, yo tengo acá todos los casos de los sueños que he interpretado, ¿verdad? Y tratar de mostrarse, ¿no? Y congraciarse con el Faraón, pero simplemente llevó lo que Dios le había dado a la gloria de Dios nuevamente, ¿no? Es de Dios aquello. Entonces Faraón tuvo estos sueños que nadie podía interpretar. Finalmente el copero, que también le había traicionado, se recuerda de José, ¿verdad? Y José es sacado de la prisión mostrando humildad en el sufrimiento, y hace esto, ¿no? 41, vamos al capítulo 41, versículo 39-40. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha dicho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto que estoy leyendo ya es la resolución, ¿no? Luego que le interpreta su sueño. Fíjate. ¿Qué le dice esto? ¿Quién era? ¿Qué le está diciendo? El faraón, ¿no? ¿Quién es el faraón? La gente decía: no hay otro como el faraón. Era la máxima autoridad en Egipto. José interpretó los sueños del faraón. Eran estos 7 años de abundancia y estos 7 años de hambre. Le dio un plan sabio José al faraón de guardar, ¿no? En los tiempos de abundancia. Y Faraón lo terminó nombrando gobernador de todo Egipto. Era un hombre, después del faraón, ¿quién venía? José. De prisionero a primer ministro en un día. Porque esto le pasó así, ¿no? Fue rápido. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. ¿Habrá sido la voluntad de Dios que José pasara todo aquello? Estaba dentro del propósito de Dios. No pienses que los propósitos de Dios van a ser de nuestro agrado. En medio del sufrimiento, en medio de nuestra debilidad, el Señor se glorifica, ¿verdad? Trata en nuestros corazones, nos ayuda. Un día vamos a entender muchas cosas, pero debes también comprender esto, ¿no? Estamos aprendiendo. José tenía el derecho y la posibilidad ahora para vengarse. El que tiene un corazón vengativo tal vez está diciendo esto, ¿no? Ahora sí, José va a poder vengarse. Pastor, avancemos, lleguemos a esa parte, ¿verdad? Quiero escucharlo. José administró Egipto sabiamente durante estos 7 años de abundancia, almacenó grano. Luego vinieron estos 7 años de hambre que afectaron a todo el mundo conocido de aquel entonces.
Y Génesis 41, versículo 55 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque él había guardado. De todo el mundo, de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, durante estos 14 años de poder, José se casó, tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Manasés y Efraín. Muy bien. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. Porque cuando tú perdonas en el corazón, cuando sueltas esos sentimientos, esas posibilidades, viene también la bendición de Dios sobre tu vida. Cuidado los ambiciosos ahí, ¿no? Cuiden el corazón también. Cuidado. Cuando tú haces las cosas en el orden de Dios de manera natural, Dios simplemente tiene bendición para ti, aunque venga la prueba. Dios está contigo siempre y te va a ayudar el Señor. Entonces, durante estos 14 años tiene estos hijos, tuvo todo el poder y la riqueza que él podía desear. ¿Has tenido alguna vez todo el poder y toda la riqueza que puedes desear? No, imposible, ¿no? El sueldo de fin de mes, ¿verdad? Que se nos acaba el día 2. Pasó, ¿verdad? Y se fue, y se marchó. Pero José tenía todo el poder. El faraón, ¿verdad? Ahí le estaban echando aire, ¿verdad? Estaba ahí comiendo uva, ¿verdad? Qué sé yo. Pero luego de él estaba José, tenía todo, siendo un extranjero, tenía todo, ¿verdad? El poder de ese lugar. Él en la historia egipcia es un personaje recordado como alguien importante, siendo casi un enemigo, ¿no? Pero fíjense, tenía todo el poder y la riqueza que él pudiese desear. No sabía cuánta riqueza tenía, porque Dios lo había bendecido de una manera incalculable. Pero nunca, durante estos 14 años, intentó buscar a su familia. Pero tampoco intentó vengarse. Porque hay procesos, ¿no?, que necesitas tratar en tu corazón. Vamos a leer capítulo 42, siempre en Génesis, y el 1 y 3. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos, porque había hambre. Versículo 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. ¿Cuántos hermanos fueron? 10. ¿Cuántos eran? 12, ¿verdad? José estaba acá, ¿no? Entonces hay uno que no fue. Ok. Entonces el hambre llegó hasta Canaán, como nos dice este relato, y Job envía a estos 10 hijos, menos a uno. ¿Cómo se llamaba el que no fue? El Benjamín, ¿verdad? Quedó en casa, ¿no? ¿Quién era él? El más pequeñito, ¿verdad? Ok. Se quedó ahí el papá. Y los envía entonces a estos 10 hermanos a comprar comida. ¿Dónde? A Egipto, donde estaba José. ¿Todo esto creen ustedes que era parte del plan de Dios? Claro. ¿Lo necesitaba José? Pero él fue prudente, ¿no? Sus hermanos lo habían... Entonces dijo, ok, voy a guardar mi corazón. Génesis 42 del 6 al 8. Y José era del Señor. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Sabía José que sus hermanos iban? No. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Aunque estaban cambiados, ¿no? Pero la mirada, ¿verdad? Y vinieron pensamientos ahí a su corazón. Y cuando
Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Sus hermanos no lo reconocieron, ¿no? O sea, ellos no podían imaginarse que ese hombre tan importante era el hermano al cual ellos vendieron, ¿verdad? Y producto de toda la historia que usted ya sabe. Y les habló José ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces acá la profecía se cumplió, ¿no? Habían profecías. Tuvo unos sueños, ¿verdad? Que José cuenta acá en la historia, ¿no? Y finalmente sus hermanos se postraron ante José. Va a tener que leer ahí el texto completo para que lo pueda entender. Igual, o sea, se cumple estos sueños que tuvo de adolescente, ¿verdad? Y José los reconoció inmediatamente, ¿verdad? Pero ellos no. Habían pasado ya 22 años, ¿verdad? Y ahí estaban sus hermanos detenidos, ¿verdad? En lo mismo, pero José había sido prosperado. Jamás se imaginaron que el hermano esclavo ahora era el gobernador. Eso es imposible, ¿no? De esclavo a gobernador. Génesis 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. José no planificó nada. Cuando dice que les habló duramente es porque necesitaba procesar esto, ¿no? Él no tenía en su corazón esperando esta noticia. Entonces dicen que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer, dice, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José con sus hermanos. Llega un momento en que ya quedan solos, ¿no? Porque José no podía contener sus emociones. ¿O será fácil para él? Estaba todo ahí, ¿no? Fue de golpe, ¿verdad? Yo creo que todas esas escenas de cuando lo tiraron a la cisterna, cuando planificaban venderlo, ¿verdad? Las voces de sus hermanos, todo eso estaba ahí, dando vuelta, y estaba mirando esa escena donde sus hermanos ahora estaban delante de él, pero él ahora era una autoridad. Probablemente pudieron pasar por su mente, ¿qué cree usted? La posibilidad de vengarse, ¿sí o no? En el acto. Por eso pide que salgan, ¿verdad? Todos los egipcios que estaban en esa sala, para poder quedar solo con sus hermanos, quienes están de alguna forma aterrorizados sin entender nada. Génesis 45, 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo me imagino la cara de ellos, ¿no? Ahí, ellos abajo, José arriba, le dice: salgan todos. Se quedaron ellos. Quizás que pensaron ellos ahí en su mente. Y les dice: yo soy José. Se tiene que haber sacado sus cosas, ¿no? Para que lo pudieran reconocer. Y le dijo: yo soy José. Y le hace la pregunta que estaba en el corazón de él, ¿no? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos dice que no pudieron responder. Quedaron ahí, pero porque estaban confundidos, turbados delante de él. Entonces José, con lágrimas probablemente en su corazón, ahí en su rostro, se revela diciéndole: yo soy José. ...45, versículo 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, después lea todo el pasaje, ¿no? Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. O sea, fíjense, José podría haber sido uno de ellos, iguales, estaban todos iguales. Habría sido José uno de ellos, ¿no?
Pero le dicen tranquilos, ¿verdad? Ya Dios trató en mi corazón, no se entristezcan, ¿verdad? Por lo que hicieron. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para venganza, dijo? No, no. Para preservación de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace acá, verdad, José? Reconoce la ofensa. ¿Cuál era la ofensa hacia él? Me vendieron. Les ordena que no se entristezcan. O sea, le da consuelo a quienes lo hirieron. Fíjate cómo actúa él. Y reinterpreta divinamente el evento. ¿Cuál es? Dios me envió. No fueron ustedes. Cuando a Jesús lo asesinan en la cruz, Jesús dice, yo entregué mi vida por ustedes. Fíjate. Y José dice, Dios me envió. No ustedes. No es que me vendieron, ¿verdad? Fíjate cómo perdona en su corazón. Génesis 45, versículos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mira cómo toma esta escena tan cruel y lo lleva en bendición hacia sus hermanos. Ellos, yo creo que su cara era, yo creo que no sé si lo miraban o miraban abajo, ¿verdad? Pero estaban ahí tratando de entender todo esto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, José lo que hace es revelar el propósito mayor. ¿Cuál era el propósito mayor? ¿Haber obtenido todas esas riquezas o el lugar que hoy día poseía? No, era salvar a su familia del hambre. Fíjate cómo ve José el propósito. O sea, era un hombre con un corazón limpio, ¿no? Y absuelve esa culpa, ¿verdad? Atribuyendo todo a la soberanía de Dios. Lo que pueda suceder en tu vida, pon tu mirada en Dios, ¿verdad? No mires a la persona, ¿verdad? Renuncia a esa posibilidad o ese sentimiento de vengarte. Pablo dijo, en medio de situaciones muy difíciles, todas las cosas me ayudan para bien. El Señor nunca nos deja y nos desampara. Pon tu mirada en el Señor. José fue tratado por Dios para que fuera libre de la venganza. Fue un largo tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? 22. Qué largo el proceso, ¿no? Y a veces tú quieres que ya oren hermanos para que se me pase rápido la prueba. Pero 22 años estuvo tratando Dios con el corazón de José. Y a los 22 años, después de toda esta escena, él recibe una respuesta de Dios. Y él supo entender rápidamente que era una respuesta de Dios. Porque si no hubiese echado a perder todo. Imagínate. Ok, aquí me las van a pagar. Llamen a los verdugos. Pasen, por favor, ¿verdad? Y cambiamos el final de la historia. Mátenlo en mi presencia, ¿verdad? Y así José se vengó de sus hermanos. Fin. Ni podría yo predicar de esto, ¿no? Tendría que buscar otra historia. Pero aquí aprendemos de cómo el corazón limpio, puro, delante del Señor, Dios está contigo. Porque Dios estaba con José. Nunca lo dejó. Porque Él cuidó su corazón. Dios puso todo en su mano, todo lo necesario para que él pudiese vengarse de la peor forma con sus malvados hermanos. Pero José decidió renunciar a ello, comprendiendo que la venganza es del Señor, no es de él, ¿verdad? Y él tenía en su boca la posibilidad ahora de bendecir a sus hermanos.
Por eso, como dijo Moisés, le dijo al pueblo: escoge pues la vida, escoge la bendición en tu vida. Deja de buscar justicia, deja de buscar venganza para tus enemigos. Suelta eso, ¿verdad? Y vive en paz. Hoy Dios quiere quitarte eso de tu corazón y hacerte libre de la venganza. ¿Te das cuenta? Hemos hablado del perdón. Y hoy día el Señor quiere quitar de ti ese pensamiento vengativo y que Él pueda llenar ahora tu corazón de la verdadera paz que proviene de Él. Que puedas madurar espiritualmente y llenar tu corazón de amor. Para José no fue fácil. Fueron noches tal vez de no poder dormir, pesadillas, ¿verdad? De recordar la crueldad de sus hermanos. Pasó quizás por emociones, pero él decidió ser íntegro delante del corazón de Dios. Él decidió huir del pecado cuando tuvo la oportunidad tal vez de hacerlo. Y eso trajo bendición a su vida. Es tiempo de perdonar, es tiempo de limpiar el corazón, es tiempo de renunciar a la venganza. Si estás de acuerdo, vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por tener esta hermosa oportunidad de ir a tu palabra, Señor, en medio de tantas situaciones en donde está en nosotros esa posibilidad de vengarnos o esa posibilidad de disfrutar, Señor, la posibilidad de que tú puedas hacer algo contra nuestros enemigos. Padre, no podemos evitar tener enemigos en la vida, pero sí podemos decidir y evitar sacar de nosotros la venganza. Padre, en este momento abrimos el corazón para que tú nos limpies, nos purifiques y nos ayudes, Señor, en medio de esta adversidad, en medio de situaciones difíciles en la vida, de cosas que nos han hecho o cosas que nosotros hemos hecho. Padre, ayúdanos a limpiar el corazón y así como José, decidir, Padre, poner nuestra mirada en ti, renunciar a las posibilidades de vengarnos y, Padre, avanzar correctamente delante tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Padre, confesamos delante de ti nuestro pecado al querer vengarnos, al querer permitir esos sentimientos que no te glorifican. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Señor. Ahora somos libres, Señor, de la venganza en nuestras vidas, de esa posibilidad. Señor, cerramos la puerta completamente a la venganza en nuestras vidas. Señor, avanzamos con nuestra mirada y nos llenamos de tu amor en nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que si tú nos liberares, seremos verdaderamente libres. Y recibimos hoy esta libertad en esta área de nuestro corazón, en donde tu palabra ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recibirla. Gracias, Señor, por poder confiar en ti y saber que estarás con nosotros, Señor. Ahora, Señor, oramos por los enemigos. Pon ahí, tú sabes quiénes son. Date un tiempo para recordarlos. Deja que el amor de Dios llene tu corazón. Llena tu corazón del amor de Dios y ese amor limpiará todo rencor, toda amargura en tu corazón. Ahora ora por tus enemigos y bendícelos. Señor, ahí están, Señor, todas las situaciones que hemos vivido. Y Padre, oramos para que tú les bendigas. Señor, no les castigues. Señor, no hagas lo que nuestro corazón malvado podría desearle, Señor, sino que trata con ellos, Señor, para que puedan cambiar sus vidas y te puedan conocer y servirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, limpiamos el corazón y les bendecimos, Señor. Y cuidaremos nuestra mente, Señor, de agradarte hasta en lo más íntimo, Señor. Y vamos a avanzar, Señor, y vamos a olvidar lo que haya sucedido, Señor, para agradarte a ti.
En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, purifícanos. Quiero invitarle a que, si usted puede ponerse de pie, lo haga. Vamos a adorar al Señor a través de este canto que habla acerca de que Él nos purifique, que nos limpie. Vamos a adorar al Señor.